Mateo 26, versículo 69 en adelante. Amén. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo, y a los que estaban allí: «También estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negará 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya, mis amados hermanos. Hoy Dios nos quiere hablar sobre la vida de Pedro. Aleluya. Cuando tienes el arrepentimiento genuino, eres redimido y capacitado. Aleluya. Ese es el tema de hoy. Mis amados hermanos, su nombre verdadero era Simón. Era un nombre muy común en aquella época, por lo que tenía que añadirle un apelativo que facilitara su identificación. Lo normal era que se hiciera social, como el padre. Por eso se le decía Simón, hijo de Jonás. Era hermano de Andrés, otro discípulo de Jesús, y ambos eran pescadores de profesión en el lago de Nazaret. Ambos eran natural de Bethsaida, población situada a la orilla del lago Tiberíades. Pero al final fueron a vivir a Capernaum con su familia. Aleluya. Pedro era casado. Al parecer era el único de los discípulos en ese momento casado. Aparte del nombre de Jesús, también el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios. Aparece 130 veces como Pedro, 24 veces como Simón Pedro y 3 como hijo de Jonás. Pedro estaba en el círculo de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Él era el portavoz de los apóstoles. Él fue el primero en confesar que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Y ninguno de los discípulos fue tan censurado como él. Aleluya. Y tan corregido como él. Jesús lo corrigió varias veces. A él fue el único que se le llamó Satanás. Aleluya. Que hoy en día tú le dices: «Óyeme, ¿sabes que me eres de tropiezo, Satanás?» Y la gente se ofende y no te mira. Mas, sin embargo, Pedro cayó y siguió al maestro. El maestro regañó a Pedro porque cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y el maestro sabía que ya venían por él estaba orando. Y Pedro se durmió. Estaba acostado, roncando, durmiendo, mientras el maestro oraba. Y cuando él vino, dice: «Pero ustedes no podían orar aunque sea 1 hora, para que no sean tentados». A Pedro, el Señor lo regañó vehementemente cuando lo fueron a arrestar. Y le dijo: «Pedro, no saques tu espada. No sabes que el que mata espada
no piensa que yo no puedo orar a mi Padre y Él me dará una docena de ángeles si yo le pido? Pedro también fue el discípulo que más le preguntaba al maestro. Él le pedía al Señor que le explicara todas esas frases difíciles de entender, las parábolas. Fue él quien le preguntó cuántas veces había que perdonar. Aleluya. Fue Pedro también que preguntó cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos haberlo dejado todo para seguir a Jesús. Fue el único que pidió al maestro caminar en las aguas. Fue Pedro el quien preguntó acerca de la higuera que se había secado. Pedro siempre tenía una gran curiosidad por saber y entender mejor al maestro. Pedro no era conformista. Él siempre tenía hambre por la sabiduría. Estaba dispuesto a aprender cosa fundamental en un verdadero líder. Porque el conocimiento, mis amados hermanos, el conocimiento es poder. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy, para ser un verdadero líder, los verdaderos líderes no se hacen, mis amados hermanos. Los verdaderos líderes nacen con una capacidad y habilidad y destreza para liderar. Y con la práctica, con lo que van viviendo en el día a día, se van perfeccionando. En el caso de Pedro, mis amados hermanos, según unas investigaciones sobre teoría moderna de la psicología, teniendo en cuenta la Biblia, las evidencias que la Biblia nos cuenta, indican que Pedro era de temperamento colérico. Básicamente tenía una impulsividad, era impetuoso, era ferviente, tomaba decisiones rápidas. Y Jesús vio en él el líder que necesitaba para guiar su iglesia. Cuando en los evangelios le dijo que tú ibas a ser mi roca, sobre ti pondré los cimientos de mi iglesia. Y le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa Cefa. Y significado es roca. También le dijo, hijo de Jonás, después de la resurrección de Jesús, le dijo, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, mi cordero. Hijo de Jonás, ¿me amas? Lo llamó para que llevara su iglesia, pero le dijo muy bien claro, mi iglesia. La iglesia no es ningún pastor. La iglesia es de Jesucristo. Y Jesucristo te llama para que tú apacientes sus ovejas, apacientes su cordero. Aleluya. El proceso que pasó Pedro durante el maestro, él fue corregido, disciplinado y capacitado. Y aunque él luego traicionó al maestro, mis amados hermanos, 3 veces, cuando se le acercaron, aquella mujer le dijo, pero tú eres igual que él, tú andabas con él. A él le dijeron, pero es que tú te pareces a él, tu forma de hablar te delata a él. Las personas cuando veían a Pedro, veían a Jesús. ¿Y por qué? Porque Pedro caminó con él. Pedro durmió con él. Pedro estudió con él. Pedro se parecía a él. Aleluya. Pero en su sofocación, quería el ser humano. Siempre tiende a defenderse de la muerte, de la adversidad. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó y dijo, no, yo no lo conozco.
amados hermanos. Pero ya Jesús le había advertido esa misma noche en la cena y le dijo: Pedro, yo sé que todos ustedes que están aquí me abandonarán y me dejarán solo. Y Pedro le dijo: no, maestro, yo no te voy a dejar, yo nunca voy a dejarte. Y el maestro le dijo: mira, Pedro, de cierto te digo que hoy, aunque antes que cante el gallo, tú me habrás traicionado, tú me habrás negado 3 veces. Y él le dijo: no, maestro, aunque yo tenga que morir contigo, yo nunca, aleluya, yo nunca te dejaré, mis amados hermanos. Resultó que Pedro negó 3 veces al maestro. Y a las 3 de la mañana, cuando cantó el gallo, ya había pasado 3 veces. Y Pedro, cuando miró el rostro del maestro, porque fíjense, déjenme decirle que Jesús fue prendido en el Getsemaní, en el monte de los Olivos. Allí se apareció Judas. La Biblia dice que había una turba de soldados, los del ejército romano que atendían a los sacerdotes. Se dice que un ejército, que una legión tenía 600 soldados, mis amados hermanos. Y la Biblia dice que había una turba. O sea que ahí se cree que habían como 300 soldados con palos, antorchas y espadas. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro cogió por su cuchillo y arrancó una oreja. Pedro era decidido, mis amados hermanos. Era un hombre impetuoso, no lo pensaba. Aleluya. Pero ahora la pregunta: ¿por qué fueron tanta gente a buscar a Jesús? ¿Por qué tu Judas tuvo que señalar a Jesús? Si Jesús era prácticamente famoso. Jesús todo el mundo lo veía. Jesús iba al templo. Jesús estaba por todas las calles predicando la palabra. ¿Por qué Judas tuvo que decir: el que yo besara, ese es? ¿No se han preguntado eso? Porque al parecer, que tal vez Pedro era calvo, el otro era bajito, el otro era rubio, o tenía bigote, o tenía barba. Todos se parecían a Jesús. Todos eran igual a los ojos de todo el mundo a Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Por eso tú tienes que tener mucho cuidado con quien tú andas. Porque con quien tú andas, así mismo serás tú. Hay un dicho por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese así, que todo el mundo le decía, pero no podía negar que estuvo con Jesús. Cuando él fue llevado a los tribunales, que fue acusado por expandir el evangelio, los sacerdotes del templo dijeron: pero este hombre verdaderamente andaba con Jesús. Mira cómo habla. Si ese hombre es un pescador, este hombre nunca fue a nuestra escuela. Mira cómo habla, mira cómo conoce, mira cómo se expresa. Porque él estaba con el maestro de maestros, nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Resulta ser que Pedro, cuando cantó el gallo, porque él siguió cuando se llevaron a Jesús. Él y Juan fueron los únicos. Todos los demás salieron corriendo cuando se llevaron a Jesús. Él nos siguió desde lejos. Y ahí la gente empezaron a decirle: él 3 veces negó al maestro. Pero él desde lejos estaba mirando a su maestro, sufriendo por su maestro. Aleluya. Debe haber sido muy duro. Pero él tenía miedo. Él tenía miedo que le pasara lo mismo que al maestro. Lo negó. Tuvo una recaída. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando cantó el gallo a esas 3 de la mañana, que él miró al maestro y el maestro lo miró a él. Ese rostro lleno de amor, lleno de paz.
Aleluya. Cuando él miró al maestro, aleluya, él sintió dolor y se acordó y dijo, oh, Dios mío, pecado. El maestro me había dicho esta misma noche que yo lo iba a negar 3 veces. Y yo le dije que no, que yo iba a matar, que yo iba a morir por él. Y mírame aquí, hecho un cobarde. Lloro amargamente, aleluya. Lloro amargamente. Y ese lloro amargo, ese recordatorio, esa mirada, maestro, cuando tú estás desesperado, mira a Jesús como miró al Pedro, porque una mirada a Jesús cuando tú estás en pecado, te trae un arrepentimiento genuino, aleluya. Esa mirada lo hizo reconocer su pecado, se arrepintió y fue restaurado. Esa mirada fortaleció aún más a Pedro, aleluya. Muchos comparan la traición de Pedro con Judas Iscariote y se preguntan, ¿por qué fue Pedro restaurado y Judas no? Mis amados hermanos, la verdad es la siguiente. Judas nunca tuvo arrepentimiento. Lo que Judas sintió fue remordimiento. Sintió culpabilidad, sintió pena, sintió dolor por lo que había hecho. Porque vio que el maestro era inocente, aleluya. Pero en vez, ¿qué hizo Judas? Todas esas cosas lo llevó a ¿qué? Al suicidio, mis amados hermanos. Él no buscó en su corazón a Dios. No buscó el perdón genuino de Dios. Es la culpa, el dolor y el remordimiento lo llevó a que él mismo se fabricara su muerte. Aleluya, aleluya. Porque el arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón. El arrepentimiento genuino busca el perdón de Dios. Y eso no lo hizo Judas, aleluya. Él quiso salir de ese dolor y de esa pena, aleluya. Quitándose la vida y no buscar a Dios, el perdón de Dios. Mientras que Pedro tuvo una recaída. Pedro tuvo un tropiezo en su andar con Dios, aleluya. Pero cuando él miró el rostro. Cuando él miró ese rostro de Jesús lleno de amor, aleluya. Eso le trajo a él restauración. Aleluya. Él reconoció su culpa, aleluya. Lloró amargamente. Y ese llanto lo guió al arrepentimiento y a la restauración. Miren lo que hace Dios. Cogió a un hombre impulsivo, violento, rebelde y vacilante como Simón Pedro, para que fuera la piedra, la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. El líder que Cristo quería para su iglesia naciente, aleluya. Aleluya. Pedro buscó el arrepentimiento genuino. Por eso que Dios lo fortaleció. Por eso que Dios lo restauró, aleluya. Aleluya. Pedro fue ese hombre que traicionó a Jesús. Cuando vino el Pentecostés, fue y se paró valientemente a todo el pueblo, sin miedo, sin vergüenza, y habló sobre la muerte y resurrección de Jesús. Y dio la predicación más emocionante. Y fue el primer gran avivamiento que se hizo. Y ese mismo día
fue el inicio de la iglesia de Cristo. Hubieron 3,000 personas convertidas al evangelio. Aleluya. Al evangelio de Cristo. Aleluya. Pedro hizo milagro. Su primer gran milagro fue un hombre cojo de nacimiento que estaba pidiendo limón y Pedro le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Ese hombre salió, caminó, corrió y alabó a Dios. Aleluya. Ese Pedro restaurado, resucitó a una mujer, una buena mujer, Tabita, una discípula que ya estaba muerta y su cuerpo ya había sido lavado, que estaba para enterrar. Y él le dijo, levántate. Y la mujer se despertó. Aleluya. Esa mujer fue restaurada. Aleluya. Ese fue un milagro que se conoció en toda Jope. Y se convirtieron muchas personas al evangelio. Pedro operó bajo el don de ciencia, de revelación y de ciencia, de sanación, de milagro. Había un hombre llamado Ananías que vendió propiedad y le dio una parte de la ganancia, tratando de engañar a Pedro. Y Pedro inmediatamente, el Espíritu Santo les reveló. Y cuando él confrontó a Ananías, cayó muerto. Y más tarde su esposa también, porque pretendían engañarlo, no a él, sino al Espíritu Santo. Ese Pedro que lloró amargamente y fue restaurado. Su sombra, mis amados hermanos, oigan bien, ponían a los enfermos por donde Pedro iba a pasar, para que su sombra, si le pasara, lo sanaran. Y déjenme decirle que mucha gente fueron sanados, nada más que por pasar la sombra de Pedro. Aleluya. Miren lo que hizo Dios con ese hombre. Pedro es el resultado de lo que es el arrepentimiento genuino. El Señor te llama, sí. Te empieza a capacitar, tú empiezas a leer la Biblia, empiezan a revelarte cosas en la iglesia, pero hay momentos que la debilidad humana te hace hacer cosas que tú muchas veces no quieres y estás luchando. El miedo es algo que no es fácil de controlar, pero Dios nos dice, escrito está que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Aleluya. Pero tú tienes que enfrentarte a tus miedos. Pedro se enfrentó a sus miedos y fue restaurado, mis amados hermanos. Aquí hay una clara visión de lo que Dios puede hacer en la vida de todos los seres humanos. Tú no tienes que ser un doctor. Pedro era un hombre común y corriente de aquella época. Pedro casi era analfabeto. Pedro era un hombre fuerte, corpulento. ¿Por qué? Porque el trabajo de la pesca era duro en aquella época. Eran redes. No había caña de pescar, eran redes que tú tenías que alar. Y tenías que conocer, tenías que remar. No había motores, lancha con motores. Había que remar. Era un hombre fuerte, impulsivo y violento. Pero Dios vio en él un potencial. Hoy, muchos Pedro no califican. Porque las personas miran su conocimiento, miran su estatus social. Pero Dios no mira eso. Dios mira el corazón, mis amados hermanos. Hoy Dios está buscando personas así como Pedro, que estén dispuestos a seguir al Maestro. Porque Él siempre dijo, te voy a seguir. Pero Jesús sabe, Dios sabe que nuestra naturaleza, Dios sabe que somos débiles. Por eso escrito está, digan débil, fuerte soy.
La Biblia lo dice, aleluya. Dios lo único que quiere que tú digas, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, porque Él te va a fortalecer, mis amados hermanos. Todo depende de ti, en ti está, mis amados hermanos. ¿Saben cómo terminó la vida de Pedro? Jesús le había dicho en Juan que él le quiso decir que iba a seguir los mismos pasos de él. Iba a morir como un mártir. Pero en las escrituras, si la buscan, no la van a encontrar cómo murió, no está registrado. Pero en antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva, indican que alrededor del año 64 después de Cristo, él fue crucificado. Eusebio, un gran historiador, cita el testimonio de otro historiador llamado Clemente, quien dice que Pedro fue crucificado, pero antes fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Oiga, qué duro, aleluya. Y mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó por su nombre y le dijo, recuerda al Señor, aleluya, cuando le tocó el turno de morir a él. Aleluya. Y cuando le tocó el turno morir a Pedro, él le dijo, no, yo no soy digno de que me crucifiquen igual que el maestro. No. Crucifíquenme con las cabezas abajo y los pies arriba, porque yo no soy ni digno ni de morir como murió Jesús. Aleluya. Pedro fue procesado. Pedro fue transformado. Pedro fue redimido y escribió, y hoy su nombre está en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay 2 cartas hechas por un pescador, un hombre común y corriente. Si miramos la vida de Pedro, él escribió y nos dejó esta gran palabra. Creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Jesús, Dios no tiene acepción de personas. Solamente le está esperando que tú le digas, sí, maestro, yo lo voy a hacer. Él no le importa, mis amados hermanos, que tú seas débil, que tú seas bajito, que tú seas gordito. Él lo que quiere es que tú estés dispuesto a hacerlo. ¿Quieres servir al mundo? Te pregunto, ¿le quieres servir al mundo o le quieres servir a Dios? El Señor nos dejó en Deuteronomio, libre albedrío, Deuteronomio 30. No ha dado el derecho de seguir la verdad, que es la vida, o al mundo, que es la muerte. Si seguimos al mundo, que es la muerte, ciertamente moriremos. Mas si seguimos la verdad, mas si seguimos su palabra y obedecemos en todo, ciertamente viviremos. Hoy te toca a ti. Hoy está en tu elección seguir los caminos por lo que han seguido todos los discípulos de Dios, todos los discípulos excepto el de Judas Iscariote. Pero ahí está el poder de la palabra de Dios. Ahí está. El Señor sabe que tú le vas a fallar. El Señor sabe que tú no eres perfecto. Pero en el camino Él te va perfeccionando con su gracia. Bástate con la gracia de Dios. Cuando cometas algo, cuando hagas un pecado, cuando hagas algo que no es agradable a Dios, haz como mismo hizo Pedro. Busca y mira el rostro de Dios
que Él te va a traer arrepentimiento, paz, gozo y restauración a tu vida. Todavía estás a tiempo. La venida del Maestro, la segunda venida, está a la puerta. Nadie sabe, solo el Padre. Esté apercibido. Busca el rostro de Dios. Hoy Jesús te está hablando y te está diciendo, yo estoy a la puerta tocando en tu corazón. Si tú me dejas entrar, yo entro y moraré y viviré contigo. Aleluya. Todavía tienes tiempo a arrepentir. Todavía estás a tiempo, mis amados hermanos. No dejen pasar esta salvación. No pierdan esta salvación. Hemos sido pagados con sangre. Un sacrificio enorme. Aleluya. Que ha hecho Jesús. Cargó la cruz. Cargó nuestros pecados. Y hoy Él te está diciendo, sígueme, que te voy a hacer pescadores de hombres. Mis amados hermanos, no se olviden que Cristo viene pronto. Shalom, shalom.